Muy buenos días a todos. Es un placer para mí verlos en esta reunión. Vamos a proceder primero con el saludo a las banderas, a la bandera argentina, a la bandera de Bélgica, a la bandera de España, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires y a la bandera de Rotary. Les pido que permanezcan un poco de pie. Lamentablemente tenemos que recordar hoy a Norberto Palacios Baqué, que falleció en esta ciudad el 15 de julio a los 84 años. Estaba casado con María Elena Rosso Picot y tenía 5 hijos. Ingresó a Rotary Club de Buenos Aires el 15 de julio de 1996 en la clasificación Abogacía Derecho Tributario. En la actualidad era socio veterano activo y socio Paul Harris. En la junta directiva ocupó varios cargos, hasta llegar a la presidencia del club en el ejercicio 2015-2016. Y fue secretario del Areópago Rotario en el periodo 2016-2017. Y le hubiera tocado este año también. Tuvo una activa vida rotaria. Desde el Comité de Vinculación Interclubes visitó los clubes del distrito, donde en cada uno lo recibían como un amigo y embajador de nuestro Rotary Club de Buenos Aires. Hemos recibido muchos mails y cartas de condolencias por el fallecimiento de Norberto en nuestro club. En su destacada actividad profesional fue socio fundador de Zavalía Bunge, Palacios Baqué, Cabanap y Pochat Abogados. Se desempeñó como profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires, profesor de Procedimiento Tributario para Abogados en la Universidad Notarial Argentina y en la Universidad de Buenos Aires. Fue presidente de la Comisión de Derecho Tributario y aduanero del Colegio de Abogados. En recuerdo de nuestro socio y amigo, les pido unos instantes de recogimiento. Muchas gracias. Pueden sentarse. Bueno, vamos a continuar con la lectura del informe de secretaría por parte del amigo José Luis Serrate, Ciaba Serrate. Bueno, señoras, señores, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Preside la reunión de hoy, miércoles 19 de julio, nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es el diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Fernando Iglesias. Iglesias disertará sobre el cambio, cómo lograrlo. Asiste acompañada por Camila López Badra, asesora en Relaciones Internacionales. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien coordinará las preguntas que se le formulen. Y en ese sentido, los socios que deseen formular preguntas podrán hacerlas llegar a través del celular del club que está en el informe. Le damos, además, una muy cordial bienvenida a la nueva socia del club, Susana Ruiz Cerruti, quien se reunió previamente con el Comité de Información Rotaria. Susana se incorporará como socia activa en la clasificación Diplomacia Servicio Exterior. Su padrino rotario es nuestro amigo expresidente Luis Ovsejevich. Participan de la mesa cabecera los consocios Juan Eduardo Fleming, José Sánchez Muñoz, Eduardo Conesa, Gabriela Astarloa, Carlos Bastanchure y Federico Carenzo.
Nos acompaña hoy Ricardo Matosian, invitado por Carlos Grimaldi. Lucas Galotti, invitado por Juan Manuel Casas. José Méndez Acosta, invitado por Juan Javier Negri. Y de Clubes del Exterior, Juliette Wong, del Rotary Club de Toronto. Amigos, hablando de cambios y de cómo ejecutar un cambio, les informamos que la Junta Directiva ha decidido que a partir de la próxima reunión se va a dejar un lugar disponible y sin asignar en la mesa cabecera para que uno de ustedes pueda solicitar, si lo desea, ocuparlo. Pretendemos con esta medida lograr que todos los socios que lo desean puedan participar de la mesa cabecera, una vez durante el presente ejercicio. Para poder llevar adelante lo mencionado, necesitamos que al momento del ingreso al almuerzo se le consulte a Carolina la disponibilidad del lugar. De ser así, de desear acompañarnos, nos podrán acompañar a la mesa cabecera. La idea es que disfruten el club. El próximo miércoles 26 de julio, la tribuna será ocupada por la señora Diana Cohen Agrest, quien nos hablará sobre el libro de los porqué del tesoro de la juventud. A todos ustedes, muchas gracias por su compañía y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Bueno, vamos a proceder a la incorporación de la doctora Susana Ruiz Cerruti. Pasamos al podio. Bueno, les pido un poco de atención, por favor. Señora Susana Ruiz Cerruti, clasificación Diplomacia, Servicio Exterior. Padrino Luis Obsejevich. Ha sido usted elegida miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y sus cualidades morales la habilitan para ser una buena rotaria. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirla en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Le voy a hacer entrega del diploma que la acredita como socia. Y el padrino le va a colocar la galleta o la oblea distintiva y el pin que la acredita como rotaria. Bueno, para mí es un placer estar presentando en el día de hoy a Susana Ruiz Cerruti. La relación básicamente mía con ella es a través de los premios Conex, que ella fue en el año 98 premio Conex y en el 2008 fue Conex de Platino. Indudablemente es una persona con un prestigio impresionante, es la primer canciller mujer que tuvo la Argentina e inclusive Latinoamérica. Acá tengo un pequeño detalle de las características de ella. Es abogada de la UBA, embajadora de carrera, medalla de oro y diploma de honor del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Representó al país en misiones internacionales ante la ONU, OEA, FAO, OCDE, UNESCO, COI, Unión Europea, Conferencia de la ONU sobre Derechos del Mar y ante la Santa Sede en la mediación del Papa Juan Pablo II entre Argentina y Chile. Consejero legal de la Cancillería, fue vicecanciller, ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Fue embajador ante la Confederación Suiza, el Principado de Liechtenstein y Canadá. Jefe de la delegación argentina en el arbitraje de Laguna del Desierto entre Argentina y Chile, representante especial y miembro del Consejo Consultivo para temas del Atlántico Sur, miembro de la lista nacional de jueces de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, agente de la República ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el caso Argentina versus Uruguay.
miembro del Comité Ejecutivo del CARI, comisionada ante la Comisión Ballenera Internacional, miembro del panel de árbitros y conciliadores del CIADI, miembro de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta en el marco de los Acuerdos de Ginebra del 2011 al 2016. Jefa de la delegación de la República Argentina en el caso 20, Fragata Ara Libertad, Argentina contra Ghana, ante el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. Miembro de la Academia Nacional de Geografía. Indudablemente es un aporte fundamental para nuestro club tener incorporada a una persona como ella. Además, es una persona que se incorpora en un área, llamemos diplomática, que en mi caso me siento un poco contento, porque hace 5 años, ustedes recordarán, 5 años y medio, decidí incorporar embajadores al club como socios honorarios, y esta incorporación de más diplomáticos en nuestro club ayuda a toda esta gestión, donde creo que hay que intensificarla totalmente y volver a festejar los días patrias de los distintos embajadores que están incorporados a nuestro club. Muchas gracias y espero que todos ustedes le den la bienvenida a Susana, que es un valor impresionante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Rotary Club por invitarme a participar, a ser miembro. Es un gran honor para mí y es una gran satisfacción. Por lo tanto, no puedo estar menos que muy agradecida. Es decir, sé que no son momentos para un discurso, pero solamente quería agregar unas palabras para mostrar cómo a veces las cosas se prevén sin saberlo. Hace un poco más de 3 años me interesé mucho por el Rotary Club con motivo de su centenario. No me pregunten por qué, pero leí cosas sobre los festejos del centenario, sobre los antecedentes del Rotary. Es decir, me interesó. Profundicé lo que pude en ese momento, no tuve más tiempo, así que no volví a pensar en eso hasta el llamado que me puso en camino para este momento que es una gran satisfacción y que agradezco muchísimo al Rotary Club y a todos los que han propuesto y facilitado mi ingreso. Muchísimas gracias. Un comentario adicional. La Junta ha decidido que a todos los nuevos socios ingresantes les va a hacer entrega del libro de los 100 años de Rotary para que nos conozcan. Por lo tanto, viene muy bien con el comentario que hizo la doctora. Así que a la salida se le da el libro. Muchísimas gracias también por el libro, que cuando se produjo el centenario me atrajo muchísimo. Gracias. Bueno, vamos a proceder a la conferencia de nuestro amigo Fernando Iglesias. Así que, Clara, por favor. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el señor Fernando Iglesias, diputado nacional por Juntos por el Cambio, magíster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Bolonia, presidente de la Comisión Mercosur de la Cámara de Diputados, copresidente del Movimiento Federalista Mundial, director para las Américas en la campaña para el establecimiento de una Asamblea Parlamentaria Mundial, miembro del CARI,
profesor de la teoría de la globalización y bloques regionales. Fernando recibió la distinción Commendatore de la Orden de Solidaridad italiana entregada por el presidente Napolitano y ha escrito diversos libros realmente de mucho éxito, entre ellos El año que vivimos en peligro, Es el peronismo estúpido, Los días más felices, El medioevo peronista, El club del helicóptero y el último que acabo de leer y que recomiendo, La grieta y los cierragrietas. Diputado Iglesias, un gusto escucharlo. Hola, ¿cómo están? Ante todo, buen provecho, gracias por estar acá. Gracias a Clara por su invitación y al doctor Insúa y a toda la comisión directiva del Rotary por el honor de estar interesados en escuchar mi palabra. Empecemos, convengamos que me pidan que en 15 minutos yo les explique cómo es el cambio y cómo lograrlo es una expresión de buena voluntad por la cortedad del tiempo y la falta de capacidad del orador, que son dos factores importantes en este tema. Yo voy a redoblar la dificultad, que es tratar de explicar no solamente la parte más polémica del cambio, ¿no? que es lo que está hoy en discusión, ¿no? Muchas veces nos dicen no tienen programa, no hicieron las propuestas. Yo lo primero que hago es, bueno, yo obviamente trabajo a favor de la candidatura de Patricia. Nuestro ministro de Economía in pectore, por lo menos, es Luciano Laspina, que acaba hace 15 días de publicar un libro de más de 500 páginas que se llama Desenredar la Argentina. Son 500 páginas dedicadas a explicar cómo hacer el cambio en lo económico, cómo lograrlo, así que los invito a leerlo, ¿no? Después pueden decir que las propuestas son buenas, son malas, son regulares, están de acuerdo o no estén de acuerdo, pero decir que no tenemos propuestas, las propuestas se van presentando de acuerdo al calendario electoral y faltan un mes para las PASO. Pero además hay una gran polémica. Yo creo que el gran problema de la Argentina no es tanto en la secuencia económica, el gran problema por el cual el cambio ha fracasado en la Argentina es el problema político, es decir, cómo lograrlo en una situación política de tanta dificultad, ¿no? Y creo que empezamos a ver algunos elementos positivos. Yo no quiero ponerme trotskista y decir cuanto peor mejor, pero voy a decirlo de una manera más republicana, que es probablemente el sistema corporativo argentino, el sistema de la patria subsidiada que ha construido el peronismo en todos estos años, tenía que llevar al país a una crisis tan profunda como la que estamos viviendo para tener alguna posibilidad de regenerarse. En tanto era una decadencia de estilo aurea mediocritas, ¿no? Era difícil cambiar, fue difícil hacerlo entre 2015 y 2019 con una población que no tenía una percepción tan clara de las dificultades que enfrentaba el gobierno. Yo digo, la Argentina era un avión que venía perdiendo altura sistemáticamente, pero no estaba en picada. Pero el que estaba manejando el avión y veía el tablero macroeconómico y estaba todo en rojo, estaba todo estallado, el déficit fiscal, el déficit comercial, las reservas, las tarifas, todo estaba completamente, el tipo de cambio, todo estaba estallado y fue muy difícil porque para llevar adelante el cambio se requiere un consenso entre los ciudadanos y teníamos un mandato, creo, en el 2015 de cambio político, pero no teníamos un mandato de cambio en lo económico, porque no había una percepción de la gravedad de la situación, que hoy, para bien y para mal, tenemos. Dicho esto, lo que estaba tratando de decir es que lo que se está discutiendo ahora, y le agradezco a Clara la mención y aprovecho para hacerles una invitación, el jueves que viene presento mi último libro, que es La grieta y los cierragrietas, que son dos perspectivas diferentes
sobre cómo lograr el cambio y de qué manera encarar el tema político, que es el decisivo. La gran discusión es esta, no la secuencia económica donde puede haber o la secuencia o un programa de gobierno de esos que escriben todos los partidos y nadie lee. La gran polémica es cómo, frente a un sistema argentino de características corporativas, autoritarias, concentradas alrededor del Partido Justicialista y sus diferentes expresiones, ¿cómo se hace para cambiar esto? ¿Y cómo se hace para cambiar esto? Arrancando de una situación donde enfrentamos la paradoja de que los argentinos estamos viviendo mal, todos estamos viviendo mal, ¿no? Recién un comentario en la mesa era, mis hijos emigraron, y eso es sistemático. Es decir, uno habla clase media para abajo y estamos mal y nuestros hijos no tienen ninguna perspectiva. Clase media para arriba, estamos mal y mis hijos se fueron del país. Bueno, es un drama nacional que atraviesa todos los sectores sociales. ¿Cómo se sale de ahí? Es el gran problema y eso es lo que está en la discusión, lo que intento discutir yo con mi libro y lo que voy a tratar de decir por lo menos dos cosas y abrir a las preguntas y observaciones de ustedes en la segunda parte. La primera parte es para decir, como dijo Mauricio, yo también soy Batman. Yo tengo una vida secreta que consiste en un poco el currículum que leyó Clara, ¿no? Me especializo en relaciones internacionales, estudio y escribo sobre los aspectos políticos de la globalización desde hace 30 años. Tengo publicados 4 o 5 libros sobre el tema. Tengo una actuación de alguna manera relevante en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales internacionales. Y creo que un problema central, poco atendido y definitivo, es el tema de las relaciones internacionales y la inserción de Argentina al mundo. No porque se me ocurra a mí, sino porque el fenómeno de la globalización implica que los fenómenos globales hoy determinan los fenómenos nacionales, cosa que era al revés antes. No es que antes no había globalización y no había fenómenos globales y no había economía internacional. Lo que sucedía antes era que el escenario internacional era poco más que la suma de los escenarios nacionales. Hoy es exactamente al revés. Antes la línea, muchas gracias, de causalidad iba de la nación hacia el mundo. Hoy va al revés. El impacto de ChatGPT va a ser en todos lados, de la inteligencia artificial, del cambio climático, de la situación financiera, de la guerra en Ucrania. Todos esos fenómenos globales nos condicionan. Y han creado una situación extraordinariamente favorable a la Argentina. Tan favorable como hoy por hoy, tan favorable como fue el boom de la soja, y quizás aún más, quizás desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, donde la Argentina se construyó como nación, una nación moderna, orientada al mundo, orientada al futuro, optimista, en crecimiento, el gran fenómeno, llegamos a ser, según Madison, llegamos a ser el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Todo eso fue una situación internacional muy favorable que vuelve a presentarse. Por lo tanto, yo creo que ahí hay 2 o 3 cosas muy rápidas para decir. La primera es el problema clave de la Argentina es que nos hemos quedado básicamente sin confianza. Sin el hecho, lo que subraya el otro día nuestra querida vicepresidente de la Nación, de que tenemos un PBI en el colchón, es cierto, y es el producto de la falta de confianza de los argentinos con respecto a los propios argentinos y a la propia Argentina. Y por lo tanto nosotros, lamentablemente, creo que necesitamos anclas externas ante las cuales inmolarnos, ¿no? Un poco como Ulises, que se ató al mástil para escuchar los cantos de las sirenas, pero no irse con ellas. Necesitamos atarnos a mástiles que nos mantengan firmes en nuestra navegación, a pesar de los cantos de sirenas que vamos a escuchar. Y eso es relaciones, las anclas internas son relativas. Yo estoy a favor, obviamente, del proyecto de darle independencia al Banco Central, cambiar el estatuto, todo lo que quieran. Lo vamos a hacer y es importante. Pero ustedes que están en el sector económico, la mayoría, y están mirando si van a hacer inversiones, dicen, sí, muy lindo esto, pero ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto van a durar las mayorías parlamentarias? ¿2 años? Entonces nosotros necesitamos, por ejemplo, un ancla
externa que nos quite la maquinita de imprimir billetes de las manos. Y esa ancla para mí es una moneda del Mercosur o una bilateral con Brasil. Podemos discutir los pasos, si hay que ir, como dice Martín Tetaz, arrancar por una convertibilidad, o como dicen otros, empecemos por una moneda para los intercambios y después vamos. Yo creo que nos tenemos que atar a esa ancla monetaria, que es un acuerdo monetario sobre todo con Brasil, que en lo posible incluya al Mercosur, y la forma de atarnos es decir, cuando la Argentina sea un país razonable, que tenga inflación de un solo dígito anual, y cuando la Argentina tenga déficit fiscal cero, y cuando la Argentina tenga superávit comercial, 3 puntos a alcanzar, vamos a tener ya un acuerdo firmado para pasar a una moneda bilateral. ¿Por qué? Porque eso coloca el acuerdo monetario y la ancla monetaria fuera de las manos de nosotros mismos, en un acuerdo internacional que para reabrirlo tiene un rango casi constitucional mucho más importante que una ley. Entonces, ese es un primer punto. Yo soy presidente de la Comisión de Mercosur, estamos trabajando fuertemente en eso y estamos tratando de levantar la polémica, de que está bien, por supuesto, el programa de la independencia del Banco Central, pero hay que poner una perspectiva de largo plazo para que el inversor diga, sí, si esto funciona en 2 años, después lo que viene es un ancla muy fuerte. Y con Brasil, ahí he publicado un par de artículos porque el real es mucho más conveniente que el dólar. Por razones de congruencia de las economías, por razones de flexibilidad y porque además los brasileros podrán ser poco serios si uno los compara con los Estados Unidos, pero son mucho más serios que nosotros. Nosotros tuvimos un peso, un dólar, un real que valían lo mismo. Hoy el dólar está bajando en Brasil, vale 4 reales, nosotros andamos por 520. ¿No? Hay una diferencia. ¿No? Ese es un punto. Como presidente de la Comisión de Mercosur, creo que hay otra ancla fundamental, que es el ancla política, geopolítica y comercial y sobre todo de inversiones, que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Creo que es otro punto, otro objetivo irrenunciable para un futuro gobierno que hay que lograr dentro de lo que nosotros podamos. En 4 años estamos trabajando fuertemente en eso. Yo desde la Comisión y en general también desde la ONG con la que trabajo, que es Democracia Global. Aprovecho también para pasar otro aviso, que es estamos organizando un simposio para septiembre, un simposio Altiero Spinelli. Altiero Spinelli es el gran héroe de la integración regional europea. Siempre ha sido para mí una guía de referencia política internacional. Y estamos organizando el 15º simposio Spinelli consecutivo para discutir, entre otros temas, sobre todo esto, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Creo que tenemos una posibilidad y si somos gobierno tenemos 10 días de presidencia española, 20 días de presidencia española entre el 10 de diciembre y fin de año, en los cuales tenemos que tratar de avanzar. El simposio está abierto, yo sé que todos ustedes es un tema de interés. Aquí me acompaña mi asesora en estos temas, que es Camila López Badra. Los que quieran acercarse para apoyarlo de alguna manera, tienen aquí a Camila para dejar el contacto e intercambiar. Nos parece fundamental el acuerdo Unión Europea-Mercosur, nos ubica geopolíticamente del lado correcto, nos pone con China hay que negociar, está todo muy bien, pero es importante saber también cuando uno negocia de qué lado está y de qué lado no está. Y nosotros queremos estar del lado de las democracias y no de los autoritarismos, y eso fija una condición geopolítica. Y además fija el acuerdo Unión Europea-Mercosur una agenda de modernización del sistema productivo automática, que hace que un futuro gobierno no tenga que estar todos los años negociando sobre cuáles son las medidas para modernizar los sectores económicos, sino que estamos atados a un ancla externa que nos obliga a modernizar con un mensaje muy fuerte para todos. El gobierno va a apoyar a todas las empresas y sectores económicos que quieran modernizarse y participar competitivamente en un país abierto al mundo. Pero eso lo tenemos que hacer. Los que se queden afuera de eso se quedan afuera y no podemos seguir subsidiando con el IVA de la polenta y el hambre de los argentinos y la subinversión en los sectores más avanzados
a los que no estén dispuestos a aceptar este desafío, que no es un desafío que se le ocurre al gobierno, es el desafío que enfrentan todos los países en todo el mundo. Segunda ancla. Tercera ancla, muy rápida, la organización de la OCDE, ¿no? Que sobre todo tiene una... Si las otras son ancla monetaria, ancla geopolítica y de modernización, la OCDE es muy importante porque es un ancla de transparencia. Obliga a cumplir toda una serie de pasos con respecto a la transparencia de los asuntos del Estado antes de ingresar. Y una vez ingresado, obliga a cumplirlo. Eso también es muy importante, porque yo no quiero pensar que vamos a estar solamente, creo que vamos a llegar al gobierno y espero que no nos quedemos 4 años, que son muy pocos, sino que tengamos más periodos. Pero en cualquier caso, si vuelven los chicos malos, con el país dentro de la OCDE van a tener muchas limitaciones para llevar adelante lo que siempre han hecho, ¿no? Acuerdos por abajo de la mesa entre los grandes logros de un gobierno que algunos consideran un fracaso y yo no, está la mejora vertical que tuvo la Argentina en 4 años en los índices de transparencia internacional, que indican una baja fundamental en uno de los grandes problemas argentinos, que es la corrupción, y sus efectos en el campo de la economía real, que fue que, por ejemplo, casi todas las compras del Estado bajaron de alrededor de un 30% entre el gobierno anterior, el de Cristina Kirchner, y el nuestro. Dicho esto, internacionales, y ahora vamos a lo que quizás desde el punto de vista de las prioridades sea lo más, por lo menos el debate más atractivo. ¿Cómo se logra el cambio en Argentina? Yo creo que lo fundamental, saben que me dicen que soy profe de vóley, efectivamente fui entrenador de equipos internacionales de voleibol durante 20 años y aprendí una cosa, que no se puede hacer algo, no se puede mejorar un equipo si uno no tiene un diagnóstico de qué es lo que está fallando. Yo prefiero ir a un médico que haga un buen diagnóstico y después en las recetas sea mediocre, pero que haga un buen diagnóstico, a uno que sea brillante para dar recetas, pero leer el diagnóstico, porque si me trata del corazón y yo estoy enfermo de los riñones, no hay forma de arreglarlo. Y entonces el problema es el diagnóstico. ¿Qué es lo que no funciona en la Argentina y qué es lo que falló en el anterior gobierno? O dentro de un gobierno que yo considero exitoso. Y no es una pedantería ni falta de autocrítica. Uno puede ser muy autocrítico y tener muy claras los errores que se cometieron y sin embargo reivindicar. Fue el primer gobierno desde 1928 en terminar su mandato. Primer gobierno que termina su mandato. Los 5 anteriores fracasaron, no llegaron a terminar el mandato. Nosotros llegamos arrancando de una situación macroeconómica detonada, con muy escaso poder político, con 5 gobernadores de 24, arrancamos con un diputado de cada 3 y un senador de cada 5, nunca tuvimos mayoría en ninguna de las cámaras, tuvimos en contra a todo lo que yo he llamado el club del helicóptero, ¿no? Desde el peronismo como partido político, a la CGT, los movimientos piqueteros. Bueno, no fue fácil enfrentar las 14 toneladas de piedra. Entonces yo creo que fue un éxito terminar el mandato de por sí. Sin terminar ese mandato todavía estábamos discutiendo si a la Argentina solo el peronismo la puede gobernar, que fue la frase con la que ellos instalaron un ventenio. Eso se demostró que no era así, que había otros partidos políticos que eran capaces de gobernar y terminar el mandato. Y creo también que en casi todos los sectores, con excepción quizás de economía, más debatible, fuimos el mejor gobierno de los últimos 50 años. Y los que no estén de acuerdo, que me digan qué gestión mejor que la de Bullrich en seguridad hubo, que la de Dietrich, que la de Aranguren, que la de Relaciones Internacionales. En sectores cruciales fuimos por lejos, creo yo, el mejor gobierno en los últimos 50 años. Y creo que en la economía donde tuvimos problemas. Dicho esto, también es cierto que la Argentina, cada vez que llegó a las cifras de 2015, era un avión que se precipitó a tierra, ¿no? Todos nosotros no somos tan jóvenes como para olvidar lo que fue el Rodrigazo, lo que fue la tablita de Martínez de Oz seguida por Malvinas, lo que fue la hiperinflación, lo que fue el 2001. Bueno, fueron 2 años muy difíciles, los 2 últimos años, pero la Argentina no explotó. Y eso fue un gran mérito que nos permitió sacar un gobierno fracasado que sacó 2.200.000 votos más en 2019 que en 2015.
y que perdió porque el peronismo fue unido cuando en 2015 había ido separado. Dicho esto, si tenemos este diagnóstico, yo creo que los errores que se cometieron, como por ejemplo en la política social, ¿ya estoy? Ni empecé. Te quedan 5 minutos. Sí, 5 Sí. minutos. Se cometieron porque en algunos aspectos faltó decisión. Faltó ir más a fondo. El tema de la política social me parece que fue un error garrafal. El tema de haber cedido a la presión. Nosotros hicimos, en el 2017 fue al principio un año de gloria. Los índices de indigencia y de pobreza más bajos desde 1993. Una elección ganada ampliamente. 2 meses después estábamos en las 14 toneladas de piedra, etc. Después vino la conferencia, la famosa conferencia del 28 de diciembre, la sujeción del Banco Central a la política económica, la desconfianza de los mercados, una serie de medidas económicas mal tomadas y una circunstancia externa. Mauricio dijo, pasaron cosas desfavorables, desde la sequía a la suba de tasas de la Fed, todo eso nos llevó a una situación muy difícil. Pero el saldo para mí, y esto es lo que difieren las dos propuestas de Horacio y de Patricia, es que Horacio cree que nosotros deberíamos haber ampliado más, de haber sumado más gente, y nosotros creemos que lo que deberíamos haber hecho es haber ido más a fondo con los cambios, más rápidos, y las cosas que hicimos, que fue bajar el gasto fiscal, bajar la participación del Estado en la economía, disminuir el número de empleados públicos de la Administración Nacional, cosas que hicimos, deberíamos haber hecho más y más rápido. Y esto es una propuesta que va para el futuro. Hay los cierragrietas, Horacio entre ellos, creen que la grieta es algo que se puede cerrar unilateralmente y sin tomar en consideración lo que sucede del otro lado. Detrás de esto hay para mí un pensamiento mágico de que si yo pongo la otra mejilla, el otro se va a volver bueno. Nosotros tenemos una larguísima experiencia y hemos visto claramente qué es lo que pasaba con esto. El apoyo del peronismo al gobierno anterior fue por unos meses en el momento de la luna de miel y apenas vislumbraron la posibilidad. Ya a fin de año ya no existía, ya a fin de año había que negociar. Un elemento decisivo de la corrida cambiaria que cambió nuestro gobierno fue la ley de impuesto a las rentas financieras que aprobó nuestro gobierno por presión de Sergio Massa. El que la presentó fue Sergio Massa, está ahí su firma. Entonces, ya sabemos cómo juegan los muchachos y nosotros no podemos seguir siendo ingenuos. Nosotros también queremos el 70%, pero queremos el 70% que se manifestó este fin de semana en Santa Fe, porque el 70% votó por un cambio. Y la paliza que ha recibido el peronismo ha sido masiva. Después hay diferentes modulaciones, pero ese es el 70% que tenemos que capturar. Y es el 70% de los ciudadanos. Creer que esto se arregla con acuerdos corporativos nos lleva a una situación en la cual ya sabemos cómo termina. 70%, por supuesto, a ver cómo lo puedo decir sin agrandar la polémica. A mí me disgusta mucho. Soy una persona, me conocen, puedo tener muchos defectos, pero soy una persona franca que dice lo que piensa, creo que se me nota. Y me pone muy nervioso la estrategia que los psiquiatras llaman pasivo-agresivo, ¿no? El que es moderador, pero por abajo, ¿no? Sus amigos dicen cosas o él dice cosas de una manera indirecta. Me refiero a Horacio. A mí eso me molesta particularmente. No es cierto que nosotros queremos enfrentar a la violencia con violencia. No es cierto que queremos enfrentar al caos con el caos. No es cierto que queremos un orden represivo, cosas que nos escuchamos decir en estos días. Queremos enfrentar a la violencia y al caos con la ley, con el orden, y no con un orden represivo, sino con un orden republicano, que implica también el control del espacio público, que va a ser un lugar donde se va a jugar mucho. Porque si cada vez que queremos hacer una reforma nos van a tirar 14 toneladas de piedra, yo estaba ahí. Fue una de mis primeras sesiones cuando asumí en este ciclo como diputado. Siempre lo cuento, estaba con una mochilita, con un buzo de gimnasia y unas zapatillas, y mi asesor estaba enfrente, desde el despacho, viendo qué pasaba. Porque si la turba pasaba la línea de defensa de la policía y entraba en el Congreso, yo
yo hacía esta broma. La primera que linchan es a Carrió, el segundo soy yo. Entonces, mientras la linchan a Carrió, yo me meto en el baño, me cambio, me pongo un jog y me voy gritando Viva Perón. Y ya está. Porque no, lo único que falta es que me deje matar por los muchachos. Bueno, en esas condiciones legislamos, ¿viste? No es que estamos hablando esas son las condiciones en las que un diputado de la Nación tiene que sancionar leyes. Imagínense lo que es circular por la calle y lo que va a hacer, porque ya lo están diciendo, ¿no? Están diciendo eso. Ellos dicen que va a haber sangre, que van a salir a la calle, que nos van a tirar 28 toneladas de piedra. Nosotros no podemos más que tomar nota y contestar no con caos y violencia, sino con orden republicano. Yo pongo siempre ese ejemplo. Esa sesión, donde estuvimos en esa situación de peligro, los encargados de controlar el orden público en las alrededores del Congreso era la policía de la Ciudad de Buenos Aires, oportunamente desarmada por una jueza a la cual había obedecido el pedido de Recalde y de otros miembros de ellos y estaba además desarmada. La sesión anterior, que se cayó, que la levantó una diputada que no voy a nombrar porque acabo de nombrarla, por moción de ella se cayó esa sesión, innecesariamente, a mi juicio, estuvo custodiada por la Gendarmería a cargo de Patricia Bullrich. Y hubo disturbios, pero se hizo lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Se trata de mantener el orden público, si bloqueas toda la calle se desaloja, y si agredís a la policía se responde. De manera medida y siempre sujetos a la ley. Y donde hay exceso, la ley tiene que actuar y tiene que reprimir. Pero no se puede resignar el control de la calle, porque eso forma parte de un orden republicano. Y eso no es caos, eso no es violencia, eso es defensa de las reglas de convivencia democrática. Queremos el 70%, queremos el 70% de apoyo de los ciudadanos, necesitamos un gran triunfo electoral que sea contundente, necesitamos, creo yo, un liderazgo decidido, no un hombre fuerte al estilo que también se proponen por ahí, que va a solucionar todo mágicamente gritando consignas, pero sí un liderazgo muy claro que sepa perfectamente cómo enfrentar, cuál es el problema, y necesitamos entender que este orden no es un orden casual. Porque cuando uno dice 70%, yo quiero el 70% una vez que estemos en el Congreso. Ahora, antes no me quiero sentar a una mesa a discutir con la CGT a ver qué vamos a hacer con la ley de asociaciones sindicales. Porque ya sé lo que me van a decir. Porque son ellos los que voltearon. Nosotros no pudimos hacer la reforma laboral porque la volteó la CGT. Llevamos una reforma laboral así, la metimos en la Cámara, el filtro era el peronismo en el Senado, nos dijeron, no, muy grande, vamos a hacerla así. Y nosotros dijimos, bueno, mejor eso que nada. Y bueno, estábamos negociando y de repente salió Pablo Moyano, que es un delincuente serial, que alguna vez pagará todas sus culpas, incluido al haber arruinado el Club de Mis Amores Independiente. Pablo Moyano dijo, no, los derechos de los trabajadores. Y se terminó la discusión. El Senado, el bloque de senadores peronistas nos dijeron directamente, nosotros no podemos aprobar esto si no lo aprueba la CGT. Ese poder corporativo, porque en cada cosa, miren, es muy simple. La Argentina necesita si yo les pregunto a ustedes, ¿necesitamos una gran reforma en la educación? Sí. ¿Y quién se opone? Baradel. Bueno, ¿necesitamos un gran cambio en las asociaciones profesionales? Sí. ¿Quién se opone? La CGT. Muy bien. ¿Necesitamos cambiar la legislación laboral? Sí. ¿Quién se opone? Moyano. ¿Necesitamos cambiar el régimen de coparticipación que ha feudalizado todo el norte argentino y el conurbano de la ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Quién se opone? Los intendentes peronistas lo van a pedir. Es el peronismo, muchachos. Disculpen. Y la gran oposición al cambio tiene una dirección política brillante, mucho más capaz de gestionar el poder que nosotros, que somos mayoría, que estamos en las provincias más desarrolladas, que los sectores productivos más avanzados de la Argentina no quieren esto, y sin embargo gobiernan ellos, el 80% del tiempo gobiernan ellos, y cuando no gobiernan no dejan gobernar, porque vos manejás el Ejecutivo, pero ellos manejan las provincias, lo del conurbano, la CGT, los piqueteros. Si no entendemos esto, no hay posibilidad de cambiar, y sentarse con ellos a negociar significa no hacer ningún cambio. En nuestra opinión significa no hacer ningún cambio. El cambio se logra, el 70% se logra con decisión, con coraje, con firmeza y a posteriori. Estos son los cambios que queremos hacer y los vamos a hacer
no sometidos al 70%, lo que implica pedirle una autorización al peronismo para hacer esos cambios, porque si no, no, se logra con el 50% más un voto. Con el 50% más uno, y también con menos, de acuerdo a la ley argentina, llegamos al Poder Ejecutivo. Y con el 50% más uno de los votos del Senado y de diputados, llegamos a hacer los cambios y los ponemos. Después es una cuestión de resultados. Está claro que van a depender de que estos cambios sean los correctos, de que el resultado sea bueno y que la gente vea que probablemente tengamos un 2024 muy feo, pero que la luz está ahí, que las cosas están empezando a cambiar. Yo pongo en el libro un ejemplo. Fernando, ya nos estamos pasando, pero Ya dale ejemplo. Doy el ejemplo. No, digo, uno de los comentarios de Horacio fue con respecto a Israel. Horacio viajó a Israel, dijo que fue a ver cómo había bajado la inflación, volvió acá y dijo, se cambió, estuve en Israel, como si el viaje fuera alguna garantía, ¿no? Habiendo internet. Pero en fin, volvió y dijo, vi cómo se hizo el cambio, cómo se bajó la inflación, y fue un gran acuerdo de no sé qué cosa. Yo los invito a ver el documental donde quien hizo ese cambio, para mí el político más brillante que yo he conocido en persona, Shimon Peres, cuenta cómo hizo el cambio. Dice, me senté en el gabinete y dije, los voy a recortar a todos porque si no, nos vamos, la inflación. Y todos todo el mundo estaba de acuerdo de que recortaran a todos, menos la mía. La mía. Dice, uno de los ministros era mi mejor amigo de toda la vida. A partir de que hice eso, no nos hablamos nunca más. Y todos los demás estuvieron en contra. Y yo les dije, el que está en contra y dice algo en contra, yo lo echo. Hagan lo que quieran. El que se pone en contra de esto, yo lo echo. Y puso el cambio. Y dice el propio Shimon Peres que sorpresivamente para él, lo dice textualmente en cámara, sorpresivamente para él, enseguida la situación, la gente lo apoyó, la situación pasaron por un momento difícil, pero enseguida empezó a mejorar y que a partir de ahí, así fue como se hizo, ¿no? Ningún consenso. Fue decisión política. Lo que no quiere decir no buscar consenso. Todos queremos que nos voten el 70% y que nos quieran todos. Somos seres humanos, queremos ser adorados y aplaudidos, pero a veces no es posible. A veces la forma de hacerlo es ser capaces de ser los agentes de un cambio que este país necesita urgentemente antes de hundirse porque no estamos tan lejos del precipicio. Muchísimas gracias. Fernando ha mencionado el tema de las elecciones en la provincia de Santa Fe, ese 70%, pero muchos lo han interpretado como que hacia adentro de la interna de Juntos por el Cambio, el que salió fortalecido fue Horacio Rodríguez Larreta sobre Patricia Bullrich. ¿Cuál es su interpretación? La primera interpretación es esta. Hace mucho tiempo que yo vengo escuchando esto, no tienen propuestas, se están peleando, la gente está cansada. Después, cada vez que vamos a las elecciones concretas y a los votos, que son la mejor encuesta que hay, pasa siempre lo mismo. Juntos por el Cambio ha crecido considerablemente en todas las elecciones, en todas las provincias, en algunas hemos ganado, en otras hemos perdido, pero en todos los contextos ha habido una caída del peronismo y un aumento de votos de Juntos por el Cambio. Lo segundo es que nos tenemos que acostumbrar a esta polémica. Digo, cuando nos dicen se están peleando y eso no sé qué cosa, y digo, no es muy distinto lo que pasa en Juntos por el Cambio de lo que pasa en la interna del Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿no? Porque Bernie Sanders no le decía bonita a Hillary Clinton y Hillary Clinton no le decía elegante a Bernie Sanders. Se agarraban. Claro, se agarraban con modos americanos. Nosotros discutimos con modos argentinos. Los que dicen se pelean mucho, miren el tono y qué sé yo, cuéntenme cómo es la discusión el domingo, después del asado de la familia, cuando empiezan a discutir de fútbol o de política, cómo es la discusión, ¿no? Porque no creo que digan, discúlpame tío Roberto, me parece que estás equivocado, me parece que no es así como se discute. Y nosotros somos argentinos. Es cierto, nos vamos a veces a la banquina, es cierto, hay opiniones que a veces son demasiado fuertes, las hubo en la interna de Santa Fe, pero un poco es la herencia cultural con la que cargamos y que, por supuesto, debemos corregir. Lo otro con respecto a la visión interna, es cierto que el candidato era Puyaro. También es cierto
que, por ejemplo, Patricia se disoció de algunas afirmaciones de Carolina con respecto a Puyaro y aclaró muy bien que ella había trabajado con Puyaro como ministro de Seguridad de Santa Fe y a pesar de las diferencias, de ninguna manera pensaba que él podría ser una persona corrupta o en contacto con el narco. Y también es cierto, repito, reconociendo en principio que claramente Puyaro pertenece al espectro de Horacio, se vio muy bien en las fotos del domingo, no se vio durante la semana de campaña porque Puyaro le pidió que no fuera, pero esa es toda interna, esa es toda pescadilla interna. Lo importante es esto. Nos dicen, ¿cómo van a hacer para arreglarse después de si se pelean tanto? Bueno, más de lo que se peleó Carolina con Puyaro, creo que no hay, ¿no? Y sin embargo, las declaraciones muy conscientes de Puyaro y de Carolina después de la interna fueron perfectas. Necesitamos gobernar Santa Fe, Carolina es una dirigente importante, va a ser nuestra senadora y queremos que esté con nosotros y Carolina aceptó y listo, y ya está. Y ya está. Entonces, ese no se peleen, no discutan porque después no van a poder estar juntos, me parece que tiene una desmentida muy fuerte en Santa Fe. Y repito, yo lo que recojo es que hubo un 70% de los argentinos que se expresó nuevamente una fuerte voluntad de cambio y que Santa Fe es una de las provincias que forma parte de lo que yo llamo el país productivo y la verdadera grieta hoy en el fondo es la que separa el país productivo de la patria subsidiada. Y eso me parece que está muy claro de qué lado está el 70% de los argentinos hoy y de qué lado están tanto Carolina como Puyaro. Les quiero aclarar que tengo muchas preguntas y el tiempo no me alcanza, pero sí me ha llegado una pregunta, Fernando, que la voy a decir. Es una pregunta casi personal. Yo no conozco la anécdota, pero te hago la pregunta. Dice, ¿su padre fue el creador del choripán? ¿Cuenta usted, por qué no nos cuenta esa anécdota? Porque emocionan sus orígenes. ¿Está bien la pregunta? No. Sí. No, ¿cómo va a ser el creador del choripán? No, pero mucho más modestamente, mi papá mi papá siempre decía que él le debía su carrera de pequeño empresario micropyme de Avellaneda al general Perón. Porque él era obrero en una fábrica de vidrio que había en Avellaneda y vino el delegado sindical. Y le pasó una anécdota que es calcada de lo que le pasó, lo que cuenta Borges que le pasó cuando llegó a la Biblioteca Nacional, para que vean que no había ninguna distinción de... Vino el delegado sindical, le digo, Iglesias, o laburás más despacio o te cagamos a trompadas, perdón por la mesa puesta. Y mi viejo le dijo, ¿pero por qué? Le digo, yo no hago nada especial, digo, vengo acá, laburo, y qué sé yo. La patronal te toma a vos como medida de rendimiento y nos está apretando a todos los demás. Los demás, ¿viste? Iban a fumar al baño, cualquiera, ¿no? Porque ese es una de las grandes tragedias que trajo el peronismo, porque la socialdemocracia europea, perdón que me fui del choripán, el problema que tenés es que tenés un orador que habla demasiado. La socialdemocracia europea defendió los derechos de los trabajadores unidos a la idea del trabajo, de que el trabajo bien hecho era un valor y por eso a los obreros alemanes no se les ocurre que hacer mal el trabajo es una forma de combatir el capital. Acá eso lo instaló el peronismo. El que labura y labura bien es un agente de la patronal infiltrado y hay que cagarlo a trompadas. Entonces mi viejo dice que pensó que él, la única forma de ascenso social, perdón por la palabra, que tenía, era ser un buen obrero. Y que si era un buen obrero iba a terminar siendo capataz, y si era un buen capataz iba a tener un mejor destino para su familia, y veía eso. Cuando se dio cuenta que el peronismo había roto con eso, le pidió plata prestada a un tío que tenía un poco de plata, se compró un carrito de la panificadora y salió a vender pan por las calles de Avellaneda con el carro y el caballo. Después vio que había un diferencial de precios entre las carnicerías y los frigoríficos y se puso a vender carne de cerdo. Entonces mi viejo terminó siendo un empleado del chacinado en el sector de la... Si van allá y preguntan por Iglesias, los memoriosos y los viejos se acordarán de un señor muy honesto que tenía un pequeño galponcito con 2 camiones que fue su máximo logro. Pero lo interesante en todo esto, ¿saben quién es? Churchill. Churchill decía que había 2 cosas que eran mejor que la gente ignorara, que nadie se interesara por cómo se hacían, y que eran
las salchichas y las leyes. Bueno, mi papá hacía salchichas, yo hago leyes, así que es un poco la condena de la familia. Y venimos de ahí, venimos de una familia de Avellaneda que arrancó, mi papá pasó hambre, ¿no? Hambre. Falleció el padre cuando él tenía 5 o 6 años, fue a parar a un orfanato con todos los hermanos y hermanas y pasó hambre y se levantó con esfuerzo, con mérito, con sacrificio, y yo estoy muy, muy orgulloso de saber que yo voy a Avellaneda y digo Iglesias, y los que son del gremio del chacinado saben que estoy hablando de una persona honesta, con mucho mérito y muy respetado en el ambiente. Fernando, Pero no inventó el charipán, No. el charipán no. Acá me hacen una pregunta en relación al tema tributario. Si ustedes llegan a ser gobierno, ¿qué van a hacer con el impuesto a los bienes personales que se ha aumentado y que ha obligado a mucha gente a irse y a empresarios a irse del país? Bueno, ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Cuando yo les digo el ancla monetaria externa y el ancla externa, porque nosotros de muy buena voluntad dijimos, vamos a hacer un blanqueo de capitales, tráiganlo porque vamos a bajar los impuestos. Bajamos los impuestos, llegaron los muchachos y anda a convencer ahora a la gente de que traiga o que blanquee algún tipo de... Es un problema. Yo no quiero dar... Ahí hay toda una polémica en general, porque uno de los grandes problemas que tuvimos y que vamos a tener ahora agudizado es que está todo mal. Entonces, uno dice, hay que bajar el gasto fiscal. Sí, hay que bajar el gasto fiscal. Y hay que bajar los impuestos. Ahora, ustedes explíquenme cómo se baja el déficit fiscal al mismo tiempo que se bajan los impuestos. Son dos objetivos de enorme prioridad, los dos valorables, pero en sí, si yo recaudo menos impuestos, y voy a aumentar el déficit fiscal. O sea, hay una polémica sobre qué se hace primero. Si primero se bajan los impuestos o se baja el gasto fiscal, ahí hay una discusión de diferentes economistas. Yo lo remito a quien sabe, que es Luciano Laspina, y al libro de Luciano. Me parece que hay que buscar una especie de diagonal en eso, y al que le interese los temas técnicos más específicos, lo invito a preguntarle o a leer el libro de quien sabe, que es Luciano y no yo. Pero está claro que el impuesto, que los impuestos tienen un nivel monstruoso en la Argentina. Ellos pasaron de un Estado que era poco más del 20% a uno que es el 40%. Está claro que la actividad económica está avasallada y sin posibilidades de crecer y de inversión. No, los datos son contundentes. En los últimos 10 años la Argentina prácticamente no ha crecido, ha bajado su PBI per cápita, mientras el resto de la región, con la guerra, con la pandemia y con las mismas cosas, ha crecido considerablemente. Entonces, me parece que sobre esto no hay, es solamente un problema técnico en el cual mi competencia económica es relativa, no soy un ignorante, pero tampoco para dar una respuesta muy Fernando, técnica. como si estuviéramos en televisión, 30 segundos. ¿Qué rol imagina usted para Mauricio Macri en el futuro de Juntos por el Cambio? Bueno, no muy distinto del que está teniendo. Me parece que Mauricio se ha convertido en una figura de referencia, un expresidente con todo lo que eso tiene. No lo veo de ninguna manera interfiriendo en un futuro gobierno, sea el que sea. Los que intentan presentar a Patricia como una fascista tienen un problema, porque la presentan como una fascista que parece que se deja conducir por una persona que no tiene ningún cargo. Es un género de fascismo bastante raro, ¿no? Me parece que cualquiera sea el caso, ya sea que Horacio o Patricia, que creo que son los más probables, no los seguros, porque este es un país impredecible, el peronismo siempre es como Glenn Close, que está ahí abajo de la bañadera, muerta, salen los globitos, el tipo se confía y cuando se da vuelta se levanta con un cuchillo, ¿no? Así que cuidado con eso, pero no veo de ninguna manera, en ningún caso, que Mauricio quiera tener una injerencia. Me parece que sobre todo en el tema internacional, es un gran punto de referencia porque es una persona que tiene acceso a grandes líderes en todo el mundo, muy respetado, tanto por Trump como por Obama, y en general, y que puede
cumplir una función importante en ese sentido. También es razonable que se le pida consejo, ¿no? La experiencia que ha tenido ha sido traumática, difícil, pero también importante, pero de ahí a pensar que alguno, que vamos a repetir la de Cristina con Alberto, los que sugieren eso no conocen a Patricia, se los puedo asegurar. Fernando Iglesias, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a vos, Clara. Bueno, vamos a permitir que Fernando pueda comer el postre y después le vamos a hacer entrega del libro de 100 años de Rotary y le vamos a pedir que por favor suscriba el libro de visitantes al club. Bueno, le vamos a hacer entrega a Fernando del libro y le vamos a pedir que suscriba el libro de visitantes.